fugas de sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Encendiendo Candelero, un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, di al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré. Entonces, el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó. Son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, los otros jinetes le informaron al ángel del Señor, que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra. Y el mundo entero está en paz. Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces, el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Entonces, levanté la mirada y vi 4 cuernos. ¿Qué significan estos cuernos?
Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó: estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, el Señor me mostró 4 herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer?, pregunté. El ángel me contestó: estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Muy buenas noches, mis hermanos, mis amigos, saludos y bendiciones. Aquí de parte de Javier Gustavo, su hermano en Cristo, el ruiseñor del Evangelio. Gracias a Dios por un día más, por una emisión más, por la salud y porque estamos aquí una vez más presentes, listos, dispuestos a seguir adelante con esta misión, con este compromiso de seguir hablando la bendita palabra de Dios. Y mis hermanos, mis amigos, pues espero y en este día haya una palabra de bendición para sus vidas, para nuestra vida. Es el deseo del ruiseñor del Evangelio, en el nombre de Jesús. Quisiera comenzar con una pequeña oración, mis hermanos, mis amigos, si usted gusta acompañarme. Y si no, bueno, pues solamente cierre sus ojos y reciba la bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por los privilegios inmerecidos, por las bendiciones inmerecidas, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos en este momento, mi Dios, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Si alguno hubiere pecado, Señor, si hubiera algún pecado en nuestras vidas delante de ti, en este momento, Señor, es adecuado, apropiado para que nos pongamos a cuentas. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón en este momento. Queremos total y completa libertad, tanto para que yo pueda hablar como para que todos tus siervos y tus siervas, Señor, tus hijos, tus hijas y todos los invitados, Señor, que han de escuchar tu palabra, puedan recibirla con libertad, mi Dios. En el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo tome control, Señor. Sabemos, Dios Todopoderoso, que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Confiamos en que tú estás, Señor, en cada uno de nosotros.
Te damos gracias en esta hora. Declaramos completa y total libertad para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, toque corazones. Que tu Espíritu Santo toque vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé entendimiento a la revelación de esta tu bendita palabra que va a ser predicada, Señor, enseñada en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, comenzamos esta emisión y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues después de habernos puesto en las preciosas manos de nuestro Dios, dicho de paso, todo lo que hagamos debemos siempre de ponerlo en las preciosas manos de nuestro Dios, para que podamos tener victorias, para que podamos lograr aquello que nos proponemos, aquello que deseamos, aquello que intentamos. Siempre, mis hermanos, mis amigos, debemos de hacerlo invocando el precioso nombre de Jesús, en todo y para todo. Y así que, mis hermanos, mis amigos, pues un saludo y una bendición para mi hermana Alondra Acosta, que ya está ahí presente como cada semana. Gracias, hermana, por estar una vez más presente, siendo fiel a Dios, porque eso también me da a mí un conocimiento de que cada uno de ustedes que cada semana están conectados al programa, para mí es una señal de que siguen perseverando en el camino, de que siguen confiando en ese Dios poderoso. Esa es una señal para Javier Gustavo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Un saludo también para Dar 2000 o 2785, que nos acompaña acá por Instagram. Gracias por estar ahí conectado, conectada. Espero que mi Dios toque tu vida, tu corazón, y que tenga una palabra de edificación para tu vida en este día, para los tuyos, tus seres queridos, en el nombre de Jesús. Y para todos aquellos que ya sé que están conectados, pero que por alguna razón no me explico por qué no los puedo ver. Pero bueno, para todos los que se conecten y los que se vayan a conectar aún en el transcurso del programa, y aún para los que vayan a ver esta emisión en las diferentes ediciones o en las diferentes plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y todas aquellas por las que el Señor Javier Gustavo está de alguna manera publicando la palabra de Dios. También para ustedes un saludo y una bendición en el nombre de Jesús, sin que se quede uno fuera de ese saludo y esa bendición. Y bueno, pues ahora voy a comenzar o voy a continuar con lo que es la emisión de este día. Estamos esperando que se sigan conectando por ahí, porque créanme, en este día, como las semanas anteriores, nuestro Dios sigue hablando, nuestro Dios sigue edificando, sigue transformando. Pero es necesario oír la palabra de Dios para que eso acontezca, para que la fe crezca y para que también Dios pueda darle crecimiento a nuestra vida espiritual. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues el personaje de este día, mis hermanos, mis amigos, corresponde al personaje número 25. Y en este caso le tocó al profeta Zacarías. Vuelvo y repito, el personaje número 25 de mis temas proféticos corresponde al profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías, mis hermanos, mis amigos, pues tiene una información muy importante, muy interesante que mostrar a la iglesia y a las naciones. Pero es imposible para mí y para cualquier predicador que en un solo mensaje podamos extraer toda la bendición
que la revelación de estos 12 capítulos escritos por el profeta Zacarías puede tener o puede aportar para nuestro aprendizaje, para nuestro aprovechamiento. Por tanto, voy a hacer un mensaje solamente resumido. Había pensado en hacerlo capítulo por capítulo, pero eso llevaría a esta, vamos a decir, a esta serie alargarse por casi medio año más. Por tanto, trataré de sacar o de extraer lo más posible de los capítulos más relevantes. Dicho de paso, yo saqué el mensaje solamente con 4 capítulos, que son los primeros. Pero como me la pasé escuchando el audio, leyendo la palabra, tengo algunas cosas de memoria, voy a tratar de darle la mejor explicación. Ahora, mi consejo es que todos ustedes que van a escuchar el mensaje se den a la tarea de escuchar todo el audio o de escudriñar todo el libro, para que ustedes puedan de alguna manera en vida propia experimentar o adquirir el conocimiento de la revelación de nuestro Dios. Bueno, pues mis hermanos, mis amigos, pues voy a empezar con lo que es el nombre de Zacarías. Como cada semana ustedes sabrán que el Ruiseñor siempre trata de darles una explicación con respecto a eso, porque yo considero que el nombre tiene un papel muy importante en la vida del personaje, y en este caso creo que no es la excepción. Y mis hermanos, mis amigos, pues empezaré por decirles que el nombre de Zacarías del hebreo al latín significa a quien Dios recuerda. Vuelvo y repito, el nombre de Zacarías del hebreo al latín es a quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda es el nombre de Zacarías. En otras palabras, eso significa que Zacarías era muy considerado o muy tomado en cuenta por el Señor. Es verdad que pues el nombre fue escogido humanamente hablando por sus padres, pero mis hermanos, mis amigos, nosotros sabemos que nuestro Dios habla al corazón de la gente y también llega a la mente de las personas. Y mayormente cuando somos parte, en este caso ahora de su iglesia, en ese tiempo de su pueblo, Dios podía tener el total y absoluto control tanto de los de su pueblo como los de la iglesia hoy día. A diferencia de los del mundo que están bajo el poder del maligno, pero el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, mayormente los que tenemos la mente de Cristo, estamos bajo el total y completo control de nuestro Dios. Por tanto, es muy posible que Dios mismo haya puesto el sentir o el deseo en el corazón o en la mente de los padres de Zacarías para que le escogieran o le dieran ese nombre. Zacarías, a quien Dios recuerda. O sea, tiene lógica porque está mencionando a nuestro Dios, tan solamente en el nombre, ¿verdad? Pero bueno, pasamos a lo que es la descendencia. La descendencia del profeta Zacarías fue hijo de un hombre llamado Berequías y nieto de Ido. Aunque estos dos personajes pues no son tan relevantes porque realmente no hay una historia que contar acerca de ellos, no hay una información acerca de ellos o que contar acerca de ellos, pero sin embargo nada más como un conocimiento de que
tuvo un padre y tuvo un abuelo. Berequías, su padre, y Iddo, su abuelo. Ahora, el mensaje de Zacarías para un pueblo rebelde y corrupto. En los tiempos de Zacarías, mis hermanos, mis amigos, el pueblo de Israel venía de un largo proceso, un largo tiempo de rebeldía y desobediencia. Por ejemplo, vean, en el capítulo 1, recuerdan que les dije que va a ser como un resumen nada más, ¿verdad? En el capítulo 1 encontramos que el Dios Todopoderoso entró en ira contra los hombres del pasado, los que fueron antes que ustedes. Esto les dijo Zacarías. Y Zacarías también les dice a los del pueblo de Dios. Dice, Él me ha dicho que ustedes Él me ha dicho que ustedes deben devolverse a Él, deben devolverse al Dios de los ejércitos, y Él se volverá a ustedes. Y esto lo afirmó el Señor. En otras palabras, el Dios Todopoderoso entró en ira con los hombres del pasado, los que fueron antes que ustedes, dijo Zacarías, y Él me ha dicho, háblales de parte mía, diciéndoles, vuélvanse a Dios, y Él se volverá a ustedes. Lo afirmó el Señor. Ahora, para empezar esto, Zacarías, un hombre de Dios, un profeta, de los últimos profetas del Antiguo Testamento, es visitado por un ángel, por el ángel del Señor, y es visitado a través de visiones, y en esas visiones le muestra proféticamente grandes acontecimientos. Pero entre ellos le muestra el ángel, o sea, una relación entre Dios y Zacarías, por lo cual eso provocó la visitación de ángeles que llegaron a su habitación para tener una conversación con él, para mostrarle cosas que Dios quería mostrar al pueblo, para mostrarle cosas que Dios iba a estar haciendo en el futuro en el pueblo. Pero antes de eso, cuando el ángel hablaba con Zacarías, le muestra cómo el pueblo estaba de alguna manera, por sus hechos, por sus actitudes, por su mal comportamiento, tenía en ira a nuestro Dios, o en otras palabras, había provocado la ira de Dios. Y ya todos sabemos que en los antiguos profetas, tanto Ageo como Oseas, como Ageo, como Sofonías, varios profetas hablan de lo mismo, pero Zacarías trae algo más concreto, trae una información más completa, y con esto dice, con esto el pueblo quedó advertido de las consecuencias que les podrían venir en caso de no atender o hacer caso a las palabras del profeta, y el resultado de esto fue el arrepentimiento del pueblo. Dios, por medio del ángel, le empieza a decir a Zacarías, diles que el pueblo antiguo, o sus antepasados, o sus antecedentes, sus antepasados, por no haber hecho caso, por no haber atendido a las palabras de los profetas que yo mismo les envié, dice, esto también les podría ocurrir a ellos. Dice, ¿quién de los profetas de esos tiempos ahora vive? ¿Y quién de sus descendientes ahora vive? ¿Y quién de los del pueblo ahora vive? Ciertamente nadie. Ellos ya murieron, ellos vamos a decir, pasó su tiempo, pero sin embargo, dice, las palabras de los profetas se cumplieron, porque en el transcurso del tiempo, los siguientes profetas se han encargado de dar a conocer que todo lo que Dios habló por medio de cada profeta se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Dice, por esto, como ellos fueron rebeldes a las palabras de los antiguos profetas y no obedecieron, sino que más bien cerraron sus oídos para no oírlos y le dieron la espalda a la palabra que mis profetas les llevaban, dice, ahora ustedes ya quedan advertidos. En este caso ya
para el tiempo de Zacarías, ahora ya les trae la advertencia directamente a los de su tiempo. Y les dice, si ustedes, al igual que sus antepasados, se rebelan contra la palabra de Dios, si ustedes, al igual que sus antepasados, cierran sus oídos para no escuchar el mensaje de Dios, dice, entonces también habrá consecuencias para ustedes. Dice, y está por hecho que lo que los profetas hablaron, Dios cumplió al pie de la letra. Dice, y por esto, dice, Israel, o el pueblo de Israel y de Judá, dice, han tenido que ser castigados y han tenido que ser disciplinados por los últimos 70 años. En otras palabras, Dios ha estado airado, Dios ha estado molesto, la ira de Dios ha estado sobre su pueblo desde hace ya 70 años. Y la palabra del Señor dice que ellos entraron en pánico porque vean. Y bueno, dicho de paso, todo esto que yo les estoy hablando es algo que yo escribo con la inspiración de Dios, pero trato de confirmarlo con la palabra. Pero es algo que yo escribo. Vea, 3 meses después del 15 de febrero, un ángel llegó a donde Zacarías para hablarle con visiones raras, difíciles de entender. Zacarías miró 4 caballos montados por 4 jinetes, y el ángel que le mostraba las visiones levantó una oración y enseguida le dijo que por los últimos 70 años el Señor ha estado enojado con su pueblo. Y eso lo encuentra usted. Vamos a ver. Eso lo puede encontrar también usted en el libro de Jeremías. No sé si lo escribí aquí, o déjeme ver. Pero en el libro de Jeremías usted lo puede encontrar. A ver, vamos a ver si lo escribí. O esta es otra versión, porque hice 2 versiones, déjeme ver. No, se me hace que no lo escribí. O bueno, voy a buscar la otra versión. Y ok, Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 12. No lo escribí, ni tampoco les pondré el audio, pero usted, cuando tenga oportunidad, vaya a la palabra, a la Biblia, y lo puede usted corroborar usted mismo personalmente. Pero ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 12, confirma acerca de lo que el profeta Zacarías está de alguna manera hablándole al pueblo. Ahora, dicho de paso, es el mismo espíritu, no importa el tiempo que haya pasado. Lo mismo que habló Dios, el Espíritu Santo, por medio de Jeremías, también lo habló por medio de Zacarías. Hay vamos a decir, una concordancia, porque es el mismo espíritu. Ahora, para ese entonces, el ángel del Señor estaba hablando con Zacarías. Vamos a decir que el ángel venía de parte de Dios, o llegó de parte de Dios para darle esas visiones a su siervo Zacarías, al profeta, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y vea, pasadas estas cosas, el ángel le dio la orden a Zacarías para que él le dijera al pueblo que el amor de Dios por ellos era tan grande que ya no los trataría como a sus antepasados, sino que de ellos tendría misericordia, y como resultado su templo sería reedificado o reconstruido, pero que con respecto a las otras naciones, con ellas seguiría su enojo, porque le hicieron más daño a su pueblo de lo que él había pensado, además de que ellas se jactaban de tener paz. Es conocido, mis hermanos, mis amigos, que en todos esos 70 años Dios levantó ejércitos enemigos para que estuvieran de alguna manera castigando, disciplinando a su pueblo Israel, tanto a Jerusalén como a Judá, como a Samaria, como a varias ciudades, o a varias, vamos a decir, poblaciones de Israel, porque Dios de alguna manera quería llamar su atención. Dios los disciplinaba, Dios los castigaba buscando su arrepentimiento, buscando que enderezaran su camino,
buscando que se volvieran a Él. Pero por largos 70 años el pueblo tenía que estar pasando por un desierto, tuvo que estar siendo castigado. Ahí dice cómo, ahí podemos ver cómo también desde los antiguos profetas, antes de Zacarías, ya hablaban al pueblo o ya mostraban al pueblo que el ejército babilónico era uno de los ejércitos a quien Dios había levantado para que fuera y castigara a Israel, su pueblo. Y ahí podemos ver que Dios dice, pero no estoy conforme. Porque es verdad que Él levantó a esas naciones, a esos ejércitos, para que fueran y castigaran a su pueblo. Dice, sin embargo, dice, estoy molesto con ellos y seguiré molesto porque ellos han hecho más de lo que yo les había indicado o más de lo que yo esperaba que hicieran. O sea, en otras palabras, Dios los envió, pero ellos se cedieron en el castigo. Ellos hicieron, vamos a decir, caso omiso de lo que Dios les dijo. Ellos hicieron de más. Ellos de alguna manera se tomaron atribuciones que Dios no les concedía. Y por eso dice, ahora dice, tendré misericordia del pueblo, de mi pueblo, dice, no los castigaré más, no los trataré más como traté a sus antepasados. Pero dice, a las naciones que se levantaron contra ellos y que les hicieron más daño del que yo esperaba, dice, ahora dice, mi castigo va contra ellos. Ahora dice, mi ira va contra ellos. Y en este caso se refiere al ejército poderoso babilónico, que más adelante enseña que Dios tuvo que levantar a otro ejército, en este caso al ejército pérsico o de Persia, para que le bajara los humos a Babilonia, de alguna manera para que los destruyera, para que los derribara y para que los dejara hechos nada. Entonces Dios tuvo que levantar a otro ejército, en este caso al pérsico, para que le quitara la jactancia a Babilonia. Y eso como consecuencia trajo el exilio del pueblo de Israel. Volvió el pueblo de Israel otra vez a la libertad. Los que estaban cautivos, los que estaban exiliados, volvieron de Babilonia otra vez a Israel. Y ahí es donde comienza Zacarías a decir, porque ahora la misericordia de Dios está con su pueblo, mas la ira está con las naciones que le hicieron daño. Porque le hicieron más daño del que Dios esperaba, del que Dios de alguna manera pensaba. Porque ellos se cedieron en el castigo, se cedieron en la manera de cómo de alguna manera actuaron. Ahora, pasándome al capítulo 3. Vuelvo y repito, solamente es un resumen. En el capítulo 3, mis hermanos, mis amigos, de esa reunión que tuvo el ángel del Señor con su profeta Zacarías, en esta ocasión el ángel le muestra a Josué, el sumo sacerdote, o sea, ahí ahora el ángel le va a mostrar a Zacarías acerca de dos líderes que Dios de alguna manera escogió o eligió para comandar o para dirigir una misión. ¿Cuál misión? La misión de la reconstrucción del templo. Recordemos que ya hacía cientos de años que había sido construido por primera vez el templo de Salomón, pero que después fue derribado precisamente por los ataques babilónicos, pero que Dios tenía en mente el volver otra vez a reconstruir o volver a levantar, a darle vida otra vez o existencia a su templo. Y pasados esos 70 años de castigo, 70 años de ira de Dios contra su pueblo, ahora cuando Él decide, nuestro Dios, volver otra vez a tener misericordia de su pueblo, pero ahora, como siempre, Dios escogió a dos líderes. Sabemos que en el pasado pues escogió a Moisés, escogió al otro Josué,
escogió a Elías, escogió a Eliseo, escogió al mismo Moisés y Aarón. O sea, Dios casi siempre va a escoger hombres en la tierra, hombres en cuales Él pueda poner su confianza primeramente, en los cuales Él pueda confiar para llevar a cabo sus misiones. Y en este caso, Dios por medio del ángel, en esas visiones, en esa relación, le muestra a su profeta Zacarías que había dos personajes llamados Zorobabel y Josué, hijo del sumo sacerdote. Ahora, Él les dice: el ángel le muestra a Josué, el sumo sacerdote, en el momento en que estaba parado delante del ángel, pero también le dijo que ahí estaba también Satanás al lado derecho del ángel, acusando a Josué, pero que el Señor le reprendió diciéndole: Josué es como un tizón encendido que fue arrebatado del fuego. O sea, en otras palabras, empezando con este hombre llamado Josué, este líder espiritual que Dios estaba eligiendo o que Dios estaba escogiendo para que liderara la construcción del templo junto con Zorobabel. Pero aquí podemos ver algo bien interesante, mis hermanos, mis amigos, y siempre tenemos que recordar que nuestro Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. Porque en este caso Satanás pudo presentarse al lado derecho del ángel, en donde estaba el ángel, en donde estaba Josué, en donde estaba también Satanás, y pudo presentarse para levantar acusación en contra de Josué. Ahora, ¿por qué lo pudo hacer? Porque la Biblia revela que Josué tenía sus vestiduras manchadas. En otras palabras, Josué era un hombre que no estaba todavía listo, que no estaba todavía preparado, que todavía se guardaba el pecado en él, que todavía de alguna manera no tenía las vestiduras blancas, no había sido transformado, pero ya Dios lo había escogido, pero ya Dios lo había elegido. Y eso nos da a pensar, mis hermanos, mis amigos, que allá en el mundo, en este mismo momento, hay gente que Dios ha predestinado, hay gente que Dios ha escogido, y que al igual que este Josué, tienen hoy día sus vestiduras manchadas con el pecado, pero que Dios ha predestinado un plan precioso para ellos, y que en su momento Dios también, al igual que a Josué, como va a ver más adelante, le dará el privilegio y la bendición de portar o de vestir también sus vestiduras blancas, sus nuevos vestidos, pero todo por la gracia de Dios y provocado por el poder del Espíritu Santo. Usted va a ver, Satanás pudo presentarse como el acusador que es. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Pero por qué puede acusar? Porque el hombre, el ser humano, abre puertas y le da la oportunidad para que él lo pueda hacer. Mas en este caso, ahora Dios sale en defensa de Josué y le dice a Satanás: el Dios que ha elegido a Jerusalén, a Israel como su pueblo santo, como su pueblo elegido, dice, te reprende en este momento, Satanás. Y le dice, este hombre, dice, en este caso hablando de Josué, dice, este hombre, dice, ha sido arrebatado como un tizón en llamas, como un tizón encendido. En otras palabras, le está diciendo, no te metas con él, porque ya están mis planes, y porque ya estoy comenzando la obra, y porque ya me pertenece. Y al instante, en lo espiritual, la Biblia dice que el ángel de Dios le dice a Josué: ahora ves, ya tus pecados son quitados. Ya tus pecados son quitados. Dice, y ahora dice, aquí tengo un vestido nuevo para ti. Tengo vestiduras nuevas para ti. Y ahí revela también el Espíritu Santo que no solamente estaba, en este caso, en la visión que estaba teniendo Zacarías, no estaba nada más el sacerdote Josué, a quien Dios puso también como sumo sacerdote, sino que había otros sacerdotes también ahí presentes, porque después vamos a ver
que la escritura revela que el mismo ángel que estaba hablando con Zacarías, el mismo ángel también tuvo comunicación tanto con el sacerdote Josué como con los otros sacerdotes que estaban presentes en la visión de Zacarías, lo cual significa que el cumplimiento de la visión de Zacarías se iba a llevar a cabo cuando Josué no estaría solo, sino que iba a haber otros sacerdotes. En este caso, un ejemplo que podamos decir en estos tiempos, estando en la congregación hoy día en la iglesia, en un tiempo de oración y de ayuno, en donde el Espíritu Santo puede llegar y presentarse y hablarle a diferentes personas que se encuentren ahí para cumplir una misión o para llevar a cabo una misión. En este caso, el ángel se presenta delante de Josué, el sumo sacerdote, o quien llegó a ser después sumo sacerdote, y también con los sacerdotes que estaban ahí presentes. Y le dice el ángel a Josué en la visión de Zacarías. Porque vea lo que yo escribí. Josué aún no era un hombre santo para ese entonces, pues él tenía aún sus ropas sucias, pero como el Señor ya lo había elegido para una misión, entonces el ángel dijo a hombres que estaban ahí presentes: quítele las ropas sucias. Y luego se dirigió al sumo sacerdote Josué y le dijo: he quitado tus pecados, han sido quitados, y ahora te pondré ropa nueva y fina. Cosa que hicieron los hombres que estaban ahí presentes. O sea, era una visión que Dios le estaba dando a Zacarías, pero en esa visión él vio todo lo que iba a pasar en el tiempo futuro, porque recordemos que era una palabra profética. Porque lo profético de Dios tanto se puede presentar con una palabra, como por una visión, como por un sueño. Son las diferentes maneras como nuestro Dios presenta lo profético: a través de sueños, a través de visiones o a través de palabras. Amén. Ahora, el ángel dijo también que Josué, que él sería el guía por mandato de Dios y que él cumpliría la bendición de ser el símbolo de la autoridad junto con los demás sacerdotes que estaban ahí presentes, del que después iba a venir, y que cuando éste viniera en un solo día, él quitaría los pecados de esta tierra. Obviamente hablando de Jesucristo, pero ahí simbólicamente Dios pone en el trono a Josué, lo puso como rey y lo puso como sacerdote, porque tanto Josué como Zorobabel recibieron la capacidad de parte de Dios y la bendición de servir como sacerdotes, pero también como reyes. O sea, dos posiciones al mismo tiempo, o dos, vamos a decir, misiones al mismo tiempo. Gobernando como reyes, pero también sirviendo como sacerdotes. Ahora, le dice ahí en el capítulo 3 que ellos serían símbolo. Josué, Zorobabel y los otros sacerdotes serían símbolo de lo que había de venir. En este caso se refería al sacerdote Jesucristo, porque recordemos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Iba a terminar ese sacerdocio para que Cristo pudiera comenzar el nuevo sacerdocio. Porque obviamente todos los sacerdotes, en este caso Josué, Zorobabel y todos los que pasaron antes de ellos y aún después de ellos hasta Juan o hasta los tiempos de Juan, todos eran sacerdotes según el orden levítico. Mas después de Juan para adelante, ahora el sacerdocio pasó a ser melquisediano, según el orden de Melquisedec, y Cristo su fundador, Cristo su guía principal, Cristo como el sumo sacerdote. Entonces les dijo: si ustedes, a Josué y a Zorobabel, pero en este caso primeramente a Josué, si tú, le dijo el ángel, si tú permaneces en la verdad, si tú te dedicas a hacer la voluntad del Señor de los ejércitos, si tú, dice, caminas de una manera como le agrade al Señor de los ejércitos, dice, entonces tú serás honrado y tú serás puesto en el trono como unas ropas reales, y tú tendrás una corona y tú serás símbolo o tipificarás
al sumo sacerdote, a Jesucristo, a quien en un solo día, dice, quitará el pecado de toda la tierra. Entonces, Zacarías, de alguna manera, en su profecía estaba mostrando lo que vendría a ser o lo que iba a pasar con el Cristo de la gloria. Espero y me estén comprendiendo, espero y estén de alguna manera recibiendo el entendimiento. Ahora, como les dije, este es un resumen. Ahora voy a pasar al capítulo 4. En el capítulo 4 el ángel vuelve a visitar otra vez a Zacarías. Y en este caso lo encuentra en una especie o de una manera o de una forma como dormitando. Aún Zacarías no explica claramente si estaba dormido o no estaba dormido. Porque él dice, vea, el ángel despierta a Zacarías para preguntarle por una visión. O sea, el ángel le dio una visión a Zacarías y después le pregunta, pero para eso lo tiene que despertar. Y Zacarías dice, no sé si es que estaba dormido o es que estaba despierto, dice, pero el ángel me despertó. Y dice, y le dijo, ¿qué ves? Él dijo, veo un candelero de oro macizo con un tazón de aceite encima y 7 lámparas alrededor. Una visión espiritual. También miró 2 olivos, uno por cada lado del tazón. El ángel también le dijo que esa visión tenía que ver con que Zorobabel era escogido por el Señor, y le dice que nada detendrá el camino de Zorobabel, ni aunque se le atravesara una montaña gigantesca, que se levantara y se atravesara, no impediría que Zorobabel cumpliera su propósito. Dice, porque se convertiría esa montaña en una llanura ante él. Y el ángel dijo, dile a Zorobabel, no será con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, y cuando plantes la última piedra del templo, la gente gritará, el Señor te bendiga, Zorobabel. Luego Zacarías recibió otro mensaje acerca de Zorobabel. El ángel dijo a Zorobabel, es quien colocó los primeros cimientos, y él los terminará, y en esto sabrán que yo, el Señor, te he enviado. O sea, Zacarías estaba teniendo problemas porque el pueblo en algunas cosas no le estaba creyendo. El pueblo de alguna manera, en algunas cosas que el profeta estaba hablando, estaba incrédulo. Y el ángel le dijo a Zacarías, diles tal cosa, diles que esto acontecerá, para que cuando acontezcan crean que tú eres el que ha sido enviado. Y Zacarías le dice lo que el ángel le había dicho, le dice, cuando ustedes vean que ocurra todo esto, dice, entonces crean que el Señor me ha enviado. Y es un problema que puede estar ocurriendo incluso en estos tiempos, tanto en el tiempo pasado como en este tiempo. ¿Cómo lo podemos ahora transportar a este tiempo en que Dios está hablando constantemente, día a día, a través de redes sociales, a través de los predicadores en las iglesias, a través de mensajes por la radio, por la televisión? Dios está hablando constantemente y hay gente que muchas de las veces no cree, duda, y es algo parecido como lo que le estaba pasando a Zacarías. Pero Dios, por medio del ángel, le dice, diles que cuando Zorobabel plante los primeros cimientos, dice, y cuando termine de plantar los últimos cimientos, entonces sabrán que yo te he enviado. Entonces sabrán que tú eres mi profeta y que yo te he dado la palabra. Ahora, para ese entonces, Dios le mostró a Zacarías que tanto Zorobabel como también Josué, quien llegó a ser sumo sacerdote, ellos eran los indicados, ellos eran los escogidos, los elegidos para comenzar con la construcción del templo, pero que antes de eso tanto Zacarías como Ageo tendrían que ser los inspiradores
tendrían que ser los motivadores para lograr que ellos primeramente despertaran y que se levantaran para que pudieran dirigir al pueblo al cumplimiento de esa misión. Vea, podemos ver, por ejemplo, eso está también en otra escritura. Vamos a ver cuál es. Otro hombre de Dios llamado Esdras. En Esdras capítulo 5 versículo 1 al 2. Vea, en el libro de Esdras se dice que Zacarías y Ageo se unieron para exhortar, retando con sus palabras proféticas a Zorobabel y a Josué, quienes eran líderes del pueblo, para que se animaran a reconstruir el templo del Señor. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Esdras capítulo 5 versículo 1 al 2. Lo mismo que el Espíritu Santo mostró por medio de Esdras, lo mostró por medio de Zacarías. Ahora, conociendo Zacarías y Ageo, pero obviamente Ageo fue el personaje anterior del que les hablé, pero aquí Esdras confirma, porque la semana pasada, si ustedes recuerdan, también les hablé de que Ageo también fue uno de los inspiradores, uno de los motivadores con el pueblo para que se levantaran y que de parte de Dios pudieran comenzar con la obra reconstructora del templo del Señor. La semana pasada les enseñé que Dios tuvo que reprender al pueblo porque ellos pensaban nada más en sus propiedades, pensaban en tener las mejores casas, en construir las mejores mansiones, pero no pensaban en reconstruir el templo del Señor. O sea, su mente, sus pensamientos estaban muy lejos de lo que Dios estaba planeando o de lo que Dios ya tenía predestinado. Y ahora aquí vemos que tanto Ageo como Zacarías fueron levantados por el Señor y unidos por el Espíritu para que ellos fueran los principales motivadores del pueblo. Habían logrado con sus palabras, con el poder del Espíritu Santo a través de sus palabras, que el pueblo enderezara su camino, que el pueblo reconociera sus pecados y se arrepintiera y volvieran al Dios vivo, al Dios del cielo. Y una vez que lo lograron, entonces empezaron a motivarlos para que ellos fueran los que cumplieran en su tiempo, no en otro tiempo, aunque ellos pensaban que no era el tiempo preciso para hacer tal cosa, mas sin embargo Dios les dice: pero ustedes sí piensan que es el tiempo para reconstruir o construir sus mejores mansiones, sus mejores casas, pero piensan que no es el tiempo para reconstruir mi templo. Dice, pues si pueden hacer una cosa, pueden hacer la otra. Y al ellos sentir temor a las palabras de Ageo primeramente, pero también sintieron temor a las palabras del profeta Zacarías, entonces ellos deciden en no optar por lo que hizo el pueblo o sus antepasados, sino que ellos, todo lo contrario, al sentir ese temor, empezaron a confesar sus pecados, empezaron a enderezar su camino, empezaron a temer nuevamente al Dios del cielo. Y el ángel le dice: porque será Zorobabel y Josué los iniciadores, los que pondrán los primeros cimientos del pueblo. Pero más referente a Zorobabel, porque más adelante vamos a ver que a Zorobabel fue a quien se le dio la plomada, o en otro caso a quien se le dio la dirección principal para la reconstrucción del templo, porque fue Zorobabel quien puso los primeros cimientos, estando ahí presente obviamente Josué, pero Zorobabel era el indicado, porque vamos a ver que le dice Dios: pero Zorobabel será quien tendrá la plomada. Y a él es al que le dice: cuando el pueblo vea que Zorobabel ha puesto los últimos cimientos, dice, entonces el pueblo dirá: bendito sea Zorobabel, y por eso creerán que yo te he enviado, le dice el Señor a Zacarías por medio del ángel. Y Zacarías tiene que repetir las mismas palabras para que el pueblo pueda creer y para que el pueblo pueda confiar en que él era un hombre de Dios, un profeta, y que las palabras venían de Dios y que no se iban a dejar de cumplir. O sea, todo eso fue una visión profética. Las visiones fueron muy complicadas, visiones muy raras,
Dios le mostró 4 caballos con 4 jinetes de diferentes colores y cada uno con un significado. Y entre uno de ellos está eso, la reconstrucción del templo, y que sería Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, quienes serían los encargados de comandar esa misión, quienes serían los encargados de dirigir esa misión. Pero le dijo Dios: dile a Zorobabel que no será con sus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu. Y la prueba está que también, como la semana pasada les enseñé, Dios tuvo que despertar el espíritu de todo el remanente. No solamente el espíritu de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué, sino de todo el remanente, en otras palabras, de todo el pueblo, para que todos como un solo hombre pudieran trabajar unánimes, unidos, para llevar a cabo la misión. Y lo mismo les dice por medio de Zacarías: pero no será con tus fuerzas, Zorobabel, no será con sus fuerzas, Josué, sino con el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, ¿en qué nos puede servir en estos tiempos este mensaje? Pues nos puede servir de mucho, iglesia. Porque en cada iglesia del Señor, aunque tenga un dirigente, sea sabio o no sea sabio, debe de estar el Espíritu Santo involucrado en toda la congregación. El Espíritu Santo dentro de toda la congregación. O por lo menos de la mayoría de los de la congregación. ¿Para qué? Para que las misiones, para que lo que se intenta, para lo que se de alguna manera se busca, se pueda llevar a cabo, se pueda realizar, pero correctamente, sin que el diablo se involucre. Porque el diablo es astuto. Vemos cómo llegó a acusar a Josué. ¿Tenía derecho? Sí. Pero una vez que Dios, que el Espíritu Santo obró en Josué y que le dio vestiduras nuevas y finas, en otras palabras, que lo transportó a un nuevo ser, que lo transformó a una nueva criatura, que borró sus pecados, que lo limpió, que lo liberó, entonces el diablo ya no pudo hacer nada. Y eso mismo pasa hoy día dentro de las iglesias. El diablo todavía tiene derecho en mucha gente, porque esa gente no ha decidido, no ha tomado su decisión de entregarle su vida a Cristo. Y esa gente que está ahí en medio todavía está siendo esclavo del diablo. No puede cumplir con una misión espiritual de Dios si todavía es un esclavo del diablo. Entonces los dirigentes de hoy día tienen que tener mucho cuidado. Estar muy despiertos espiritualmente para que eso no acontezca. Ahora, si la enseñanza, la palabra, tanto en Zacarías como en Ageo nos enseña que el Espíritu Santo se involucró, se pudo construir o reconstruir el templo por segunda vez porque se involucró el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Cada persona que realizó algo, que llevó una piedra, que hizo mezcla, o lo que haya hecho, o que trajo madera, en lo que haya participado, lo hizo con la llenura del Espíritu Santo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Es una enseñanza grande. Para estos tiempos dentro de la iglesia del Señor, nadie debería hacer absolutamente nada sin estar lleno del Espíritu Santo en los ministerios. Y es el mandato de Dios para los dirigentes en estos tiempos y también para los que están ahí congregados, a ser llenos del Espíritu Santo todos. O por lo menos los que deciden hacer algo.
para nuestro Dios. Porque hay que tomar en cuenta que los ministerios son espirituales, por pequeño que sea lo que tengas que hacer en la iglesia o lo que tengas que hacer en tu vida espiritual. Todo es espiritual. Desde en una iglesia, desde los que reciben en la puerta, desde los que hacen labores dentro del edificio, desde los que en algunos casos que están recibiendo gente afuera, en este caso parqueando carros, hasta los que limpian el baño, los que hacen el aseo, todos, dice el Señor, deben de estar llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios. Aquí lo vemos. Dios no comenzó la obra a través de ellos hasta que no despertó su espíritu. Que podemos decir en otras traducciones bíblicas, hasta que no les dio su espíritu. Ezequiel 36:27 dice proféticamente: y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que andéis en mis estatutos y que pongan por obra mis decretos. O sea, para eso tiene que estar el Espíritu Santo, para que podamos cumplir los mandamientos de Dios, para que podamos cumplir los estatutos de Dios, para que podamos creer en sus decretos y para que podamos poner por obra todo lo que Dios de alguna manera ha preparado. ¿Cómo una persona que no tiene vida espiritual puede cumplir los mandamientos de Dios? Eso es imposible. ¿Cómo una persona que no tiene el espíritu porque no tiene vida espiritual puede cumplir los estatutos de Dios? Es imposible. Y si eso es imposible, ¿cómo va a poder lidiar o cómo va a poder trabajar un ministerio de Dios espiritual si no tiene vida espiritual el individuo? Ahí va a obrar Satanás, porque todavía tiene derecho. Y en lugar de que esas personas hagan la voluntad de Dios, van a terminar haciendo la voluntad de Satanás. A menos que den su paso de obediencia, se entreguen a Cristo, lo reconozcan públicamente, se bauticen en su nombre y esperen su proceso de preparación. Que dicho de paso, de cualquier manera, esos dirigentes que ponen a la gente que no es espiritual, de cualquier manera están mal. De cualquier manera, como le busques, como le veas, están mal. Porque después de recibir el Espíritu Santo, tiene que pasar un proceso de un tiempo para que le demuestren a Dios, o para que Dios demuestre a sus familiares, sus seres queridos primero, a sus amistades, a su alrededor, a la iglesia, que realmente son dignos de tal cosa, porque sus frutos ya son dignos de arrepentimiento. Mas si no se espera el tiempo suficiente, el adecuado, el puesto por Dios en la palabra, entonces estas personas pueden todavía defraudar a la iglesia, defraudar a sus seres queridos, defraudar a sus pastores, porque no era el tiempo todavía acordado por Dios para que ellos pudieran dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué importa que estén en la iglesia y que estén de alguna manera sentados aprendiendo como estuvieron los discípulos por 3 años y medio? ¿Qué importa? Ese es el orden de Dios y la verdad del Espíritu Santo. No es problema que una persona tarde 5 años en la iglesia para poder tomar un ministerio. No es problema. Al contrario, más posibilidades va a tener de arreglar su vida, más posibilidades va a tener de madurar, de crecer. Pero cuando una persona es puesta a los 6 meses o al año, va a fracasar, porque ha violado el orden de Dios. El dirigente que lo haya puesto, el líder que lo haya puesto, ha violado el orden de Dios, y ahí obra Satanás. Porque la palabra de Dios está como guía y para obedecerse. Hoy cualquiera dice, no, que es que la mies es mucha y los obreros pocos, y que el Señor dijo que ustedes dicen que los campos todavía no están listos, mas yo les digo que ya están listos. Pero ahí no está diciendo Dios, desordénense y váyanse como quieran, no. ¿A quiénes les estaba diciendo? A sus discípulos.
¿Y cuántos años tenían ya sus discípulos con él? Entonces, hay que conocer la Escritura, hay que entenderla para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo demás son atajos. Entonces, por ejemplo, Zacarías y Ageo fueron usados por Dios y levantados por Dios, por el Espíritu Santo, para de parte de Dios dirigir esa misión. En el sentido como profetas. Mas la palabra de ellos, de parte de Dios, por medio de ellos, era para dos líderes espirituales, Josué y Zorobabel. Pero el conducto de Dios fue un ángel y Zacarías y Ageo. O sea, la importancia de un profeta de Dios, de tener esa comunicación con Dios, para que después muestre la palabra. Para el propósito de Dios en la vida de cada oyente, de cada persona que escuche la palabra. Por eso es bien importante, mis hermanos, mis amigos, que estemos bien despiertos a lo espiritual de Dios. Ya les dije en una ocasión y les vuelvo a repetir el día de hoy, a ustedes que están en una congregación y que tienen deseos, que tienen ánimos, que tienen inquietudes de hacer algo para Dios, qué bueno, qué bien, está bien, pero vean, el Señor dijo, buena cosa desean, pero es necesario que primero pongan atención a su vida, cómo está, cómo viven, si realmente son dignos de merecer un ministerio de Dios, si realmente se lo merecen, o si sus pecados sus pecados los reprueban, si su vida de pecado los reprueba, pues entonces no se atrevan, no se metan. Esperen el tiempo de Dios, sean honestos con ustedes mismos y sean reverentes con el Dios del cielo. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a cualquier hombre en la tierra. Si usted considera que vive una vida de pecado, usted es un adúltero, usted es un fornicario, usted está matando gente, usted tiene la adicción de robar, usted está haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, pues entonces, por favor, no se meta en ministerios, no acepte ministerios. Primero, corrija su vida. Yo sé que para algunos tarda más tiempo, por eso Dios puso un estándar y lo puso como ejemplo por medio de sus discípulos. 3 años y medio de discipulado para poder ser aprobados y delegados para un ministerio. 3 años y medio puso como estándar el Señor Jesucristo, el dueño de tu iglesia. 3 años y medio como estándar para el discipulado. De lo contrario, el diablo tiene derechos sobre esas personas que no cumplen con este requisito, sobre esas personas que no se esperan ese tiempo. Es un tiempo adecuado, es un tiempo, diría yo, apropiado para que una persona pueda comenzar su ministerio. Que dicho de paso, 3 años se van rápido. Pero por eso hay muchos que a los 6 meses ya el pastor los puso en un ministerio y ahorita andan con la botella en la cantina, ahorita andan perdidos allá tirados en el parque. Fueron culpables ellos, sí. Pero los dirigentes, ¿por qué no toman su responsabilidad? ¿Por qué como Pilato se lavan las manos? Porque ellos también son desobedientes. Son causantes de que muchos estén tirados en los parques en estos tiempos, de que muchos estén en la cantina, porque cuando llegaron a la congregación no fueron los suficientes sabios para guiarlos, no fueron los suficientes sabios para entender a Dios, no fueron los suficientes sabios para obedecer su palabra. Por eso Dios está hablando hoy día, para que se hagan las cosas como dice la Biblia.
3 años y medio Dios puso como estándar en la tierra para la iglesia, para el discipulado. ¿De dónde sacan ahora un discipulado de 6 meses, un discipulado de 3 meses? Eso es antibíblico. Lo bíblico son 3 años y medio. Y lo mostraron los discípulos de Jesús. El mismo Jesús se encargó en la tierra de poner ese estándar. ¿De dónde sacan ahora que en 6 meses, que en 3 meses? Eso es antibíblico. Bueno, para terminar, el ángel despertó a Zacarías para preguntarle por la visión y le dijo: ¿qué ves? Él dijo: veo un candelero de oro macizo con un tazón de aceite encima y 7 lámparas alrededor. También miró 2 olivos, uno por cada lado del tazón. El ángel también le dijo que esa visión tenía que ver con que Zorobabel, y el Señor le dice que nada detendría el camino o lo que iba a hacer Zorobabel. Pero eran 2 olivos. El otro era el sumo sacerdote Josué. Vean, mis hermanos, mis amigos, 70 años de rebeldía del pueblo tenía airado a Dios. 70 años de rebeldía, 70 años de desobediencia tenían airado a Dios. Y en esos 70 años Dios estuvo castigando y disciplinando al pueblo. Imagínense, ¿cómo estará Dios ahora? ¿Cuántos años tendrá el Señor ya airado? ¿Cuántos años tendrá el Señor ya molesto con algunas iglesias? Porque no lo obedecen, porque no hacen las cosas como Él dice. Vea, hace 2000 años, o alrededor de 2000 años, por eso del calendario de Israel, que es diferente al calendario nuestro. Por eso digo alrededor de 2000 años, porque todo viene de allá. Todo empieza en Jerusalén, todo empieza allá de los judíos. La salvación nuestra llegó por medio de los judíos, porque Jesús fue un judío en la tierra, conforme a la descendencia. Su descendencia viene desde la unión que hubo con la moabita Ruth y el judío Boz. Desde ahí comenzó la descendencia que terminó con el nacimiento de Jesús. Entonces, la salvación viene de los judíos por descendencia, porque Jesús fue un judío. Pero ve, ahora en estos tiempos de gracia, oh iglesia, debemos de estar bien agradecidos por este pacto de gracia. Debemos de estar súper agradecidos con Dios por este pacto de gracia. Porque estoy seguro, hablándoles por el Espíritu, que ya son cientos de años que la iglesia ha desordenado su camino, o que muchas iglesias han desordenado su camino. Pero ese pacto de gracia impide que nuestro Dios trate a la iglesia hoy día como trataba al pueblo de Israel. Dicho de paso, de Zacarías para acá comenzó ese proceso de cambio, comenzó esa transición de cambio, porque se acercaba ya el pacto de gracia. En los tiempos de Zacarías ya estaba cerca de la finalización del pacto de la ley y los profetas. Y después de esos 70 años de ira de Dios, cuando llega la misericordia, ahora el pueblo es bendecido, ahora el pueblo es de alguna manera gratificado. Pudieron construir el templo, Dios los bendijo y les habló de la nueva Jerusalén. También el profeta Zacarías en el capítulo 2, que no lo puse, que no les hablé de eso, pero también en el capítulo 2 el profeta Zacarías les habla de la nueva Jerusalén, de cómo Dios iba a reunir a todas las naciones, principalmente a Jerusalén, a Judá, pero también a otras naciones de la tierra. Pero vea,
en este tiempo, y se lo digo por el Espíritu, porque Dios está aquí. Por cientos de años ya, la iglesia está haciendo las cosas no tan bíblicas, de una manera desordenada. Y si usted es estudiador de la Biblia, escudriñador de la palabra, se va a dar cuenta de que esta palabra es del Espíritu, que no es una palabra que está sacando Javier Gustavo, es una palabra del Espíritu. Nada más así rapidito. Dios dijo, cumple con los requisitos antes de ejercer ministerio. Y usted, en su iglesia, usted, analice, observe y dése cuenta si no es verdad lo que le estoy diciendo. A su alrededor hay gente que no cumple con los requisitos. ¿Y por qué está? Por la rebeldía de los dirigentes, por tomar atajos que Dios no los mandó, por querer lograr sus propósitos y sus metas antes del tiempo acordado por Dios. Y eso me lleva a mí a pensar que muchos dirigentes ni siquiera fueron puestos por Dios, o que se desviaron y que hoy día ya andan, que no saben ni cómo enderezarse, porque se les puede ir de las manos, porque pueden perder el control. Y dicho de paso, pues cómo no, si muchos no pueden gobernar su propia casa, la autoridad la tiene la mujer en la casa, sus hijos no lo respetan aunque sea pastor. ¿Pero por qué? Porque no está siendo respaldado por el Espíritu Santo. Porque muchos se ponen porque alguien les dijo, el Señor me dijo que usted es el próximo pastor. Ah, sí, pero a ver, vamos a la Biblia, a ver si es cierto. Porque proféticamente puede que sí sea. Pero si mi vida no está acorde, no cumple con los requisitos, está bien, hermano, qué bueno que el Señor lo mandó, pero no es el tiempo. No es el tiempo porque mi vida no lo refleja, porque todavía no cumplo con los requisitos. ¿Pero por qué no hacen eso? Porque se dejan llevar por la emoción. A veces es la vanidad, el orgullo, la altivez, el deseo de las ganancias deshonestas, porque dicen que el pastor se hace rico, porque dicen que los pastores tienen los mejores carros, tienen las mejores casas, pues entonces, pero esos no son los propósitos correctos. Esos no son los propósitos correctos. Y la verdad, honestamente, con el corazón en la mano se los digo a todos aquellos que de repente les hagan el ofrecimiento de un pastorado o de un ministerio importante en la iglesia, que primero sean honestos consigo mismos, que primero se escudriñen a sí mismos y que se comparen con los requisitos bíblicos y que se den cuenta. No importa quién venga, así sea el pastor más adulado, así sea el disque profeta que venga a decirte, el Señor me ha dicho que tú serás el pastor de la iglesia, el Señor me ha dicho que tú eres el elegido. Ok, profeta, vamos a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia respalda tus palabras, lo recibiré de Dios. Ahora, si tú me dices, dice el Señor que en 20 años tú vas a ser el pastor, dice el Señor que endereces tu vida, que cumplas con los requisitos bíblicos, porque tú vas a ser el pastor. Cuando cumplas esos requisitos, te recibo la palabra de parte de Dios. Pero si alguien viene y dice que tú eres el próximo pastor, que usted es el elegido por Dios para ser el pastor, cuando tú sabes que no cumples con los requisitos, dile a ese hombre, perdóname, hermano, pero tienes que orar, tienes que arrepentirte y tienes que humillarte delante de Dios, porque ya te has alzado, ya te has crecido, ya te has enaltecido, porque esa palabra no viene de Dios, porque yo no cumplo los requisitos. Eso es lo que Dios quiere: genuinidad, honestidad, respeto a su palabra, obediencia a su palabra, porque de esa manera Dios va a enderezar el camino de los dirigentes,
de los falsos profetas, pero también te va a ayudar a ti a ser sabio. Y cuando llegue tu ministerio, va a llegar con bendición y el diablo no va a poder estorbar. Pues el diablo está estorbando muchos ministerios hoy día, porque los dirigentes les abren las puertotas. Perdóneme, pero eso es así. Vea, Zacarías y Ageo tuvieron primero que exhortar al pueblo y tuvieron que hablarle de lo que había pasado 70 años atrás y de cómo Dios estaba airado con todo el pueblo, para que ellos pudieran sentir temor y reconocer y arrepentirse, enderezar su camino, para que Dios pudiera tener misericordia de ellos. Y es lo que Dios quiere hoy día. Dios quiere tener misericordia de muchas iglesias, pero por eso Él está esperando a que se ordenen, está esperando a que se reestructuren, está esperando a que se alineen. ¿Y cómo va a hacer eso? Respetando su palabra, obedeciendo su palabra. Todo lo que se haga dentro de las iglesias se debe de hacer 100% bíblico, porque la Biblia es la matriz, la Biblia es el instructivo de todas las iglesias del Señor. Entonces, ¿cómo puedes hacer las cosas sacando el instructivo sin obedecerlo, sin respetarlo y sin conocerlo? Esa no es la voluntad de Dios, obviamente. Entonces aprendamos de estos hombres y aprendamos también de ese remanente, que ese remanente reconoció que estaba mal, pero no quería ser castigado duramente como ya Dios los había castigado por 70 años atrás. Ellos prefirieron mejor enderezar su camino, prefirieron mejor obedecer para que Dios los pudiera bendecir y pudiera tener misericordia de ellos. Y vea, el resultado fue que ellos fueron, aunque vea, tenían 70 años orando y ayunando por causa de la destrucción del pueblo de Jerusalén o del pueblo del templo de Salomón. O sea, ahí Dios revela por medio de Zacarías que el pueblo estaba, o parte del pueblo, los sacerdotes en este caso, los sacerdotes tenían 70 años orando y ayunando para que Dios pudiera reconstruir el templo. Pero Dios les dice, en base a todo lo acontecido, pregúntense ustedes si sus ayunos y sus oraciones eran correctos. Si las reuniones que tenían, los banquetes que tenían, que cada rato tenían una mesa con comida, que cada rato tenían sus banquetes, ¿acaso pregúntense si todo lo hacían por causa de su Dios? ¿No era más bien que todo lo que hacían, sus ayunos, sus oraciones y sus banquetes, todo lo hacían para satisfacer sus propios gustos, para satisfacerse ustedes mismos? En otras palabras, hay que tener cuidado, porque todo lo que se hace en la iglesia, muchas de las veces, de acuerdo a esta palabra, puede que se haga no para honrar a Dios, sino para que te sienta bien mi hermano, para que se sienta bien el invitado, para que se sienta bien fulano, para que se sienta bien sutano, y dice Dios, no, ese no es el propósito principal. Por eso los tuvo que reprender el profeta Zacarías. Ustedes, sus ayunos y sus oraciones no han sido correctos porque ustedes lo han hecho pensando en sus propios deseos, en sus propios... Los banquetes que hacen, que reuniones con comida y todo eso, dice, tampoco es correcto, porque no lo están haciendo con los propósitos correctos, lo están haciendo para ustedes, querer estar a gusto los unos con los otros, querer estar de alguna manera entreteniéndose entre ustedes mismos. No, esos no son los propósitos correctos. Por eso les dice, 70 años tienen ayunando y orando por el templo. Y todos ellos entraron en un temor reverente a esas palabras y decidieron arrepentirse y enderezar su camino, y entonces les vino el tiempo de refrigerio, les vino el amor de Dios. Zacarías les dice, el amor del Señor es tan grande que ahora, dice, por esto ya no los tratará como trató a sus antepasados.
ahora de ustedes tendrá misericordia, y no solamente eso, se ocupará también de las naciones que les hicieron daño. A ellos los castigará también con vara, con autoridad, con poder. Así que mi hermano, mi amigo, espero que este mensaje pueda llegar al corazón, a la mente, a la vida de cada persona. En este caso, primeramente a los que están congregados en sus iglesias, y que reciban de parte de Dios la sabiduría para no tomar ministerios antes del tiempo de Dios, para no tomar ministerios fuera de tiempo. Si apenas acabas de llegar a la iglesia o tienes un par de meses y ya te están invitando a un ministerio, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, y te lo digo al 1000%. Aquí delante del Señor, que me caiga un rayo en este momento si te estoy diciendo mentiras. Eso no es de Dios. Oye, aunque ya tengas 1 año, aunque tengas 2 años, de 3 años para arriba, 3 años y medio, es el estándar de Cristo para el discipulado. Cualquier otro discipulado no lo aprueba Dios, no lo respalda Dios, porque aquí está el instructivo. Cuando tú compras una televisión, o un radio, o un tocadisco, lo que sea, si no haces las cosas como dice el instructivo, no te funciona. No lo vas a hacer funcionar. Es lo mismo, si haces las cosas diferente a como dice el instructivo, no te va a funcionar. Porque ahí va a tener su cola metida el diablo. ¿Y para qué quieres eso? Ciérrale todas las puertas al diablo y dale la oportunidad al Cristo de la gloria para que todo lo que hagas, para que todo lo que intentes sea bendecido, sea respaldado por el Espíritu Santo. Porque el diablo es astuto y es imitador de Cristo. Hasta la gente puede sentir y pensar que es Dios cuando no es Dios el que te está haciendo sentir bonito. El que te está haciendo sentir tal cosa no es Dios, porque si no estás obedeciendo su palabra, Dios no puede estar ahí. Esa es la verdad del Evangelio. Perdóname, pero es la verdad del Evangelio. Es la verdad de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues espero que este mensaje les haya ayudado. Dicho de paso, por allá en el capítulo 9 de este libro de Zacarías habla de la venida de Cristo, de cómo Él en un solo día va a acabar o va a quitar el pecado de toda la humanidad en la tierra. Eso ya es una realidad. En el capítulo 10 también dice que Dios castigaría duramente a los malos pastores, porque no cuidaban de su rebaño correctamente. Ahí en el capítulo 10 usted va a ver el 10 y el 11. Son capítulos en donde Dios, por medio de Zacarías, reprende duramente a los pastores. Dice, ustedes, dice, han recibido pastores. Dice, pero han sido pastores que no los han cuidado. Han sido pastores que no los han sabido guiar, dice. Pero ¿qué les espera a esos pastores, a esos malos pastores que no han guiado bien al rebaño? Dice, les espera, dice, un grande castigo. ¿Y qué tanto tiempo hace de Zacarías para acá? O de la finalización de la ley y los profetas al comienzo de la gracia, muy poco tiempo. Claro, de Cristo para acá son más de 2000 años o alrededor de 2000 años. Pero yo estoy hablando en la transición de la ley y los profetas a la gracia. Y si ya estaba cerca el final de la ley y los profetas, y ya Dios estaba hablando de que iba a castigar a los malos pastores. Usted lea el capítulo 10, 11, y ahí se va a dar cuenta que no es una mentira del ruiseñor. Que Dios le dijo a Zacarías que le dijera al pueblo que esos pastores que no habían guiado bien al rebaño y que solamente se habían engordado de las más gordas, que en otras palabras, que en lugar de hacer su trabajo correctamente, se habían aprovechado de ellas, dice, y no tuvieron cuidado, dice, no tuvieron cuidado del huérfano, de la viuda y del menesteroso, dice, a esos pastores, dice, les espera la vara de la disciplina. Y en estos tiempos
Sigue siendo importante para Dios el huérfano, la viuda y el menesteroso. En cada congregación delante de Dios son importantes. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quién puede ser el menesteroso? La gente necesitada en medio de las iglesias. ¿Quién puede ser el huérfano? El que no tiene a Cristo, pero que necesita a Cristo. ¿Quién es la viuda? Eso ya lo sabemos. No se necesita mucha sabiduría para saber quiénes son las viudas de las cuales Dios se refiere. Ya les he hablado en otras ocasiones. Las viudas que están en medio de las congregaciones y que necesitan la ayuda de Dios por medio de la congregación. Entonces, de antes del Nuevo Testamento, ya Dios venía reprendiendo a los pastores por no hacerse cargo de las viudas, del huérfano y del menesteroso. Por eso digo, la paciencia de Dios hoy día es muy tolerante, muy grande. Pero cuidado, porque puede llegar el tiempo en que esa paciencia se agote y que Dios también tenga que castigar en estos tiempos a los dirigentes, y en este caso a los dirigentes, porque son los que no están atendiendo, son los que no están haciendo, los que están haciendo caso omiso, los que no están de alguna manera respondiéndole a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, con las viudas, el huérfano y el menesteroso. Hasta a los discípulos les dijo el Señor: yo ya me voy y es necesario que me vaya, pero a estos siempre los van a tener enfrente de ustedes, al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Háganse cargo de ellos. Les dijo el Señor a la iglesia primitiva, a los fundadores de la iglesia apostólica. Entonces, si el Señor le dijo a los fundadores de la iglesia apostólica que se hicieran cargo de la viuda, del huérfano y del menesteroso, entonces, ¿por qué hoy las iglesias hacen caso omiso? Hoy las iglesias no atienden a la voz del Señor para hacerse cargo de esas necesidades. Una vez me platicó una persona que un pastor había dicho: imagínense, si no quieren dar el diezmo ni la ofrenda, ¿qué sería si les exigiéramos, como a los principios de la iglesia primitiva, que entregaran sus casas y sus propiedades? ¿Qué sería? Pero no, este predicador o este dirigente o este pastor no utilizó toda la palabra completa. Porque más adelante dice que Bernabé, un apóstol, cabeza, ejemplo, fue el primero o de los primeros en cumplir con eso. O sea, antes de que la congregación comenzara con eso, primero los dirigentes. Bernabé vendió sus propiedades, lo que tenía, y lo llevó a los pies de los apóstoles. Y al ver eso, los congregados empezaron también los demás a vender lo que tenían para llevarlo lo acumulado y ponerlo a los pies de los apóstoles. Entonces yo le digo a esos dirigentes que predican de esa manera y que de alguna manera quieren de alguna manera involucrar o de alguna manera manipular a la congregación, ¿por qué no toman toda la palabra completa? ¿Por qué no dicen: si ustedes no quieren dar el diezmo ni la ofrenda, ahora qué sería si Dios les exigiera, como lo hizo en aquellos tiempos, con que vendieran sus casas y sus propiedades? Pues déjenme decirles que yo voy a ser el primero, le digo a ese pastor, yo voy a ser el primero que voy a vender mis propiedades y lo voy a traer a la iglesia para que después ustedes también vean mi ejemplo. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué nomás la piedra allá, pero yo no recibo lo mío? ¿Por qué yo no acepto mi responsabilidad? Yo le digo a esos pastores que se han atrevido a predicar manipulando a la congregación, que empiecen ellos, que ellos sean el ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: sé tu ejemplo en todo, sé tú el primero. Y Bernabé lo demostró. Él, como apóstol, no cruzó las manos y esperar a ver quién de la congregación. Él fue el primerito que fue y vendió sus propiedades y lo trajo a los pies de los apóstoles para ser ejemplo. Entonces, tú predicador, tú pastor, que manipulas a la congregación, ¿por qué no vas y vendes lo que tienes? Para que seas ejemplo. Para que en otra ocasión pienses, antes de abrir la boca, que tú mismo te puedes enlazar en los dichos de tu boca. Porque no puedes presentar la palabra a medias, ¿no? Ahora, sería conveniente
y habría mucha más bendición de Dios en las congregaciones. Dios no se queda con nada. Si tú cumples al pie de la letra lo que dice el Señor, Él te va a bendecir. Sería bueno que este predicador o este pastor o los que han hablado de esta manera y manipulado al pueblo escuchen este mensaje para que le redarguya el Espíritu Santo y para que tengan cuidado en otra ocasión en no manipular al pueblo, porque dice el Señor: no le pongas cargas al pueblo que tú no puedas llevar. Amén. Usted va a encontrar en el capítulo 11 cómo Dios dice que le vendría la disciplina a los malos pastores que no se encargaron de edificar bien al pueblo. Esperemos que nuestro Dios no tome la decisión en estos tiempos de hacer lo mismo que hizo en ese tiempo. Esperemos que no. Porque, como Él dijo, yo soy el que pongo y quito reyes a la hora que quiero, a la hora que decido. Van a Nabucodonosor, bien poderoso, uno de los reyes más poderosos de la tierra, pero Dios le envió un ángel y dio la orden de que lo sacaran y lo llevaran a comer pasto con los animales por 7 años. ¿Qué seguridad tienes tú? Que Dios no pueda hacer lo mismo, que no te pueda bajar del trono en el que te crees que estás, que Dios no te pueda derribar de ahí donde te has encaramado, donde te has puesto, o donde la gente te ha puesto, con tanta adulación. Mire, hay predicadores que si ya no los adulan, se enojan. No, que fulano de tal, que el pastor fulano, que gloria a Cristo, no, que tremendo varón, no, que un varón de Dios, ay, que... Mire, mejor dígale, no, la gloria a Cristo, la alabanza a Cristo, la adoración a Cristo, yo solamente soy un siervo inútil. Porque si usted se acostumbra a ser adulado, si usted se acostumbra, usted va a caer en la idolatría. Usted va a ser ídolo de esas personas que lo adulan, si no es que ya lo es. Sea sabio, sea prudente, tenga temor de Dios y dígale a esa congregación que está ahí, que cada semana lo escucha: no, mi hermano, no, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. La gloria para Cristo, yo no soy nada. Lo que soy lo he logrado porque Él lo ha permitido, porque Él me ha ayudado, si es que me ha ayudado. Pero no se deje adular. Y eso se lo digo a ustedes, dirigentes, pastores, no se dejen adular, es muy peligroso. O sea, hay pastores que si no, o ministros que si no le dicen el apóstol fulano, que le digan: oiga, hermano, ¿cómo que hermano? Soy el apóstol. Hermano, ¿cómo que hermano? Soy su pastor. Hermano, ¿cómo que hermano? Soy evangelista. Hermano, oiga, ¿cómo que hermano? Soy el profeta fulano. Vanidosos, altivos, orgullosos, ídolos. No. El apóstol de apóstoles es Cristo, el profeta de profetas es Cristo, el evangelista de evangelistas es Cristo, el pastor de pastores es Cristo, el maestro de maestros es Cristo. Y sí, yo y tú solo somos siervos inútiles, que por misericordia de Dios podemos tener una posición, o podemos llegar a tener una posición, o podemos llegar a tener un título, que a veces son hasta títulos inventados por los hombres. Hay pocos títulos en la Biblia, pero hoy día que fulano, ¿verdad? Que eso, ya títulos que ni siquiera bíblicos son. Pero bueno, por lo menos no te dejes adular. Sé temeroso de Dios. Y así termino mi mensaje. En el nombre de Jesús. Bueno. Gracias a mi brother Alex Carcova, que estuvo ahí presente. Gracias, brother, por estar ahí una vez más, una semana más. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente. También por acá miro a nuestra hermana Mayra Portillo. Gracias, hermana, por estar ahí. Que el Señor te bendiga grandemente y espero haber edificado tu vida y bueno, seguir adelante en la obra de Dios, creciendo, madurando en el nombre de Jesús. También un saludo por acá a Soy
Jalid o Yalid, un saludo y una bendición de parte del ruiseñor del Evangelio, Javier Gustavo. Gracias por tenerla por ahí, no sé si es primera, segunda o tercera vez o cuarta vez. Gracias, que el Señor le bendiga. Espero haber edificado su vida con una palabra de Dios. Lindsay Marketing, gracias Lili por estar ahí una vez más. Sé que regresaste de México, ya estás acá en los Estados Unidos. Gracias a Dios que todo se llevó a cabo sin problemas, sin complicaciones. Oramos a Dios y confiamos en que Dios respondió, y qué bueno. Espero que estés agradecida con el Señor, porque recuerda que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. También saludos para Tomás Albanes, brother, gracias por estar ahí, hombre de Dios. Qué bien que nos sigues acompañando. Gracias a Cristo Jesús. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, que aporte un poco más al conocimiento que ya has adquirido, en el nombre de Jesús. También por ahí a Lupe Núñez, gracias por estar ahí. Creo que es primera vez, o no estoy seguro, pero igual esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Bienvenida a esta emisión, a este programa de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. Y a todos aquellos, por ahí veo también otras, pero que no alcanzo a ver, no hay un like, no hay un comentario, pero para todos los que puedo ver aquí presentes y los que después voy a ver cuando termine y que salga de la emisión, también gracias por haber estado ahí. Y para todos aquellos que también mañana o pasado, qué sé yo, el mes que entra, ahí los mensajes van a quedar ahí en las plataformas, que lo puedan ver también. Una bendición y un saludo, y esperando que también reciban una grande bendición de parte de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, del Señor del Evangelio. Los espero este próximo viernes, para un viernes de reflexión, o no sé, ahí les avisaré en el transcurso de la semana si hacemos el cambio a jueves de bendición, como nos había dicho, nos había aportado nuestra hermana Alondra Costa. Lo estamos pensando, lo estamos tomando muy en serio, que podamos cambiar a un jueves de bendición. Ya lo estaré yo dando a saber en la semana. Y bueno, estaremos orando a nuestro Dios el día de mañana para ver qué mensaje corresponde para este próximo fin de semana, ya sea jueves o viernes, yo les avisaré. Pero vamos a orar mañana para ver cuál es el mensaje que el Señor tiene ya preparado, y que me pueda inspirar y guiar para poder de alguna manera elaborarlo, para después poder presentárselos a ustedes. Porque yo estoy consciente de que el siervo de Dios debe de dar de gracia lo que de gracia recibe, que no se debe de quedar con lo que recibe, sino que lo debe de compartir, porque es mejor dar que recibir. Amén. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Amén.